Hola a todos los amigos y amigas de la coreofilia. Os voy a hacer un unboxing del filtro Egen 4600, que será el pulmón del nuevo proyecto que tengo para los Barba Cereza en esta urna que veis de 200 litros. Por supuesto que lo hago sin fines lucrativos y sin ningún patrocinio por ninguna marca. Lo hago a modo de información para aquellos que estén interesados en este filtro y ver qué equipación incluyo yo en mis acuarios. Sin más, procedemos al desembalaje y procedemos al unboxing. Ya estamos con el unboxing. Vamos a desembalar. Bueno, la verdad es que el filtro pesa bastante. También viene cargado con materiales filtrantes. Vamos a ver qué viene primero por aquí. Bueno, viene manguera, y ya propiamente lo que es el filtro. Aquí vamos a sacarlo de la bolsa. Aquí viene esta bolsa con una pipa. Vamos a ver. Esto tiene una pinta de ser la pipa de salida, una alcachofa de entrada. Esto debe ser también de la alcachofa, supongo, sí, esto es de la alcachofa. Son estas dos piezas. Esto es para sujetar las mangueras. Aquí vienen las ventosas. Aquí un tapón que debe ser para cerrar la flauta. Y los ganchos de las ventosas. Bueno, por ahí. Ventosa. Bueno, y las 4 ventosas por aquí. Vienen 2 tubos más, uno es la flauta. En efecto, este es el tapón que se pone aquí. Y el tubo de entrada. Sí, este es el tubo de entrada. O sea, esto iría al acuario. Esto inserta aquí la alcachofa. Y bueno, esto sería la salida, que claro, habrá que ponerla lateralmente y así unida con un trozo de manguera. Bueno, y nada, viene aquí un manual de instrucciones que habrá que leer un poquito. Y la garantía. En la caja no viene nada más. Bueno, entonces podemos retirarla. Vamos a ver. Entonces quedamos 4 ventosas. Los ganchos de las ventosas. Esto que es para sujetar las mangueras. Salida con la flauta y la entrada con la correspondiente alcachofa. Así. Bien, bueno, vamos a ver lo que es el interior del filtro. Aquí este pulsador debe ser para purgar, sí, esto es para purgar y que se llene el filtro.
Estas son las bocas para la entrada y la salida. Este es el mando para máximo caudal y mínimo caudal. También para abrirlo hay que tenerlo al mínimo. Y este botón es el extender. Para cuando esté saturado el perlón, hacer que el flujo del agua pase sin tener que pasar por el perlón. Bueno, y para sacar las llaves, pues en funcionamiento normal estaría al máximo o a la velocidad o al caudal que nosotros necesitásemos, pero para sacar este juego de llaves hay que cerrarlo y pulsar aquí, y entonces ya sale. Bueno, esta pieza es muy importante porque si se estropease esta pieza y no pudiésemos abrir o cerrar las llaves, pues tampoco podríamos desmontar el cabezal. O sea, no saldría, tendríamos que desmontar el cabezal, perdón. Que vamos a abrirlo ahora el cabezal y a ver qué viene. Bueno, esto abrimos aquí. Aquí son 4 pestañas y ya podemos levantar el cabezal. Bueno, aquí viene el rotor, que giraríamos esta tapa y aquí lo tendríamos, el rotor. No lo voy a sacar ahora. Es importante tener siempre lo que es el rotor de recambio con el eje cerámico, que lo vemos aquí. Eso es muy importante, tenerlo de recambio siempre, porque si un día por cualquier cosa se rompe, nos veríamos sin filtro. Bueno, buscamos la posición. Ya está cerrado. Nada, es muy fácil. Bueno, y claro, lo que os decía, si esta pieza se estropease, tendríamos que desmontar el cabezal con 4 tornillos que vienen aquí. Entonces esto desmontaría y ya podríamos sacar esa pieza. Aquí también está una válvula antirretorno, aquí dentro, para que no se nos vacíe por error el filtro. Bueno, vamos a colocar la pieza de... Nada, es muy fácil, esto es muy fácil, no tengáis ningún miedo, que es muy fácil. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos una primera bandeja. A ver, esto es el extender. Este aparatín es el extender. Esto siempre hay que dejarlo en esta postura, para que luego al meter el cabezal no haya ningún problema. Bueno, y sacamos las bandejas. Esta primera es solamente esponja, perdón. Tiene aquí una puertita pequeña para vaciarlo. Aquí tenemos el perrón que abriría. Esto tiene aquí un gancho. Sería vencer estos ganchitos que tiene aquí. Y aquí tendríamos el perrón. Es importante comprar un kit de repuesto también de esponja y perrón. Quiero recordar que vienen 3 o 4 planchas de perrón y una esponja. O sea, yo calculo que en cada mantenimiento hay que cambiar el perrón. Eso siempre. O sea, cada 2 o 3 meses hay que cambiar esta plancha de perlón. Y la esponja, bueno, cuando la veamos
la veamos mal, pero bueno, yo las cambiaría, cuando cambiase todas las planchas del recambio, cambiaría también la esponja. Bueno, y esto va aquí así. Bueno, lo montamos. Ah, bueno, no, perdón. Y aquí está el material filtrante biológico. Esto hay que lavarlo. Antes de su uso. Aquí tenemos otra plancha con material filtrante mecánico y biológico. También hay que lavarlo. Tenemos estos canutillos plásticos que la gente no le gusta, al parecer al usuario no le gusta, pero yo voy a dejar una de las cestas con este material mecánico, a ver cómo trabajan. Esta la desecharé. Bueno, ya os explico ahora cómo voy a montarlo. Tenemos una y tenemos dos. Una de estas voy a desecharla. Bueno, y lo que es el recipiente en sí es un gris bastante bonito, estético, que no va a dejar pasar la luz. Y bueno, vamos a preparar ahora lo que es el filtro para su montaje final. Bueno, pues ahora vamos a proceder con el montaje final, ya para tenerlo preparado para cuando mañana lo instale en el acuario nuevo que estoy montando. Bueno, primero metemos el material mecánico, o sea, estos canutillos de plástico. Vamos a ver cómo funcionan. Egein también dice que guardan también o acogen bacterias, pero bueno, eso me imagino que sea más efectivo el material biológico. Bueno, a continuación el material mecánico y biológico. La verdad es que es poroso, ¿eh? Esto está todo lavado, está claro, ¿eh? Hay que lavarlo porque tiene mucho polvo. Y si tenemos mucho polvo en el acuario es posible estropear el rotor. Bueno, este es el matriz. Como quité una cesta del canutillo mecánico, pues añado más material biológico. Cada cesta tiene una capacidad de 1,5 litros. Entonces esto es 1,5 litros de material biológico matriz. Lo ponemos a continuación. Y aquí tenemos el material biológico de Egein, que lleva el perlón encima. Entonces ya lo vamos a dejar colocado. Y lo introducimos. Y por último, la esponja. Bueno, recordar el extender. También aquí hay una junta, aquí dentro hay una junta que también sería conveniente comprarla como repuesto. Bueno, pues entonces no hemos movido el extender. Está el rotor en su sitio, entonces vamos a proceder a colocar el cabezal, que nada, es muy fácil. Con las pestañas lo cerramos en cruz, siempre en cruz. Primero el derecho, luego el izquierdo, vamos a poner el oeste, el este, el norte y el sur, y ya está cerrado el filtro. Bueno, luego la manguera pues hay que colocarla. No es mucha manguera. Vamos a ver cuánto mide esta manguera. Seguro que lo trae la caja. Pero vamos. Vamos a ver. Esto medirá 2 metros. 80. 1,40.
2 metros 30. 2 metros 30 aproximadamente de manguera. Bueno, vamos a mirar las medidas. A ver, de alto aproximadamente 44, de ancho unos 23 y de profundo también unos 23. Bueno, pues con este unboxing ya podemos decir que lo hemos terminado. Así que espero que si es del interés de algún futuro comprador de este filtro tenga una información visual de cómo es interiormente, los materiales que trae y cómo lo he preparado yo para la puesta en marcha. Hay gente que elimina la primera capa de mecánico, los canutillos, y mete más biológico. Pero bueno, yo quiero experimentar cómo se porta este material. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, compañeros. En 3 o 4 horas me pongo con el montaje del acuario de 200 litros para los barbos cereza. El vídeo de este montaje saldrá en septiembre o octubre, porque sabéis que me gusta, aparte del propio montaje, luego mostrar una galería con los protagonistas reales del vídeo, que son los pececitos y demás fauna acuática. Así que sin más me despido y espero que haya sido de vuestro interés y agrado.